A todos, ¿cómo están? Buenas noches. Seguimos con el proyecto Leamos. En esta ocasión damos continuidad a las lecturas que se encuentran dentro del libro Hábitos Nocturnos y Lecturas Peligrosas de la autora cuencana Rosalía Arteaga Serrano. Cuenta algunas historias referentes a Juan Sebastián y la edad de la niñez-adolescencia. Así que en esta ocasión vamos a leer El descubrimiento de los dientes largos. Salieron todos de la cita, pero la cara de Juan Sebastián era muy diferente a la que usualmente tenía después de esas semestrales visitas. Maquinalmente metió la mano en el bolsillo del jean y sacó un cuadradito de aquellos que eran infaltables en las manos de todo jovencito que se estimara de verdad. Un chicle de esos que eran para el aliento, de fuerte sabor a menta, de los que van hasta la garganta y despejan la nariz, de los que pican la lengua y hacen lagrimear los ojos. Uno de aquellos que tenía que meterse en la boca después de los almuerzos, cuando quería impresionar a las chicas. No podía permitir que se le notara el sabor de alguna comida. Eso habría sido imperdonable. Si hasta le habían servido, tanto aún lo recordaba cuando le dio un tímido beso a la chica de sus sueños. La risa se le había metido por los ojos y no hacía sino suspirar al verla con las manos embutidas en los bolsillos de la chaqueta de cuero. Esa que era su lujo, la prenda de vestir más preciada de su ropero. Sabía que su mamá había hecho sacrificios para comprarla, pero habían valido la pena. Los ahorritos que su papá le mandaba en esos primeros tiempos a Rita habían sido gastados en esa chaqueta que le quitaba el aliento y lo hacía sentirse todo un conquistador, un capo de esos que también provocan esas volteadas a mirar que le ponían tan orgulloso. El chicle le daba personalidad. Le hacían mirar de medio lado a las hermanitas, que ya estaban allí pidiéndole uno. Él era buena gente y se los dio. Metió la mano en el bolsillo apretado y allí estaba, como por arte de magia, el cuadradito mejor dos, uno para Estefanía y otro para Juana. Por supuesto que no eran sugar free, ni nada por el estilo. A él le gustaban los chicles de verdad. A veces no se resistía ante un catabún. Uno de esos picantes, de naranjilla con chicle, de mango con limón, de kiwi con mandarina, de naranja con picante, o ante esos que explosionaban en la boca y luego permiten dedicarse a hacer bombas grandes, de colores que pueden reventarse en la cara, con las consecuentes salpicaduras en la nariz y en las mejillas. Sí, a alguien se le ocurre meter el dedo en el globo que se forma. Eso lo hacían cuando estaban en grupo, después de una pizza y una Coca-Cola gigante, en esas comilonas que los dejaban acesantes, agotados, pero felices. Una pizza por cabeza y una cola gigante les hacía parecer como lo máximo los capitanes del momento. Y después el chicle, los globos, los dedos de uno de los metidos en las bombas de otros. Eso constituía
un verdadero éxtasis que le hacía brillar los ojos solo de recordarlo. Caminaron hasta el carro y la mamá le dio al acelerador. Querían llegar pronto a casa. Era sábado y toda la familia se reuniría para el almuerzo. Los abuelos, las tías y los primos estaban por llegar. Unas 20 personas iban los sábados a casa de Rita y Juanse. Los domingos pasaban con los abuelos. A veces alternaban con las dos tías a las que consideraba sus madres alternativas, pues cuando Rita no estaba, ellas tomaban el mando y su lugar. En su cabeza, la idea de los dientes recortables no dejaba de darle vueltas. Seguro que cuando llegara a la casa, después de darle una ayudadita a su mamá con la colocación de platos y cubiertos en la mesa grande, podría ir al internet a bucear y meterse en la teoría de los dientes, a buscar algo perdido que tenía por allí en su cerebro sobre los dientes largos. No sabía si en África o en los recovecos perdidos de la Amazonía encontraría esos grupos que le daban razones para pensar en esa tribu que tenían los dientes más largos del mundo. Los dientes largos serían un sueño hecho realidad. Estaba seguro de lo que había oído mencionar en algún momento, tal vez a su abuelo materno. A él le encantaba la historia. Cuando era chiquito, se sentaba en sus piernas y le oía hablar. Su mamá decía que era un pozo de sabiduría y que por lo tanto había que hacerles caso. Él lo escuchaba embobado en ocasiones desde el otro lado de la mesa, después del almuerzo de los domingos y antes de que el abuelo se fuera a hacer su siesta sagrada de al menos un par de horas. No se explicaba cómo alguien podía perderse la tarde durmiendo, pero así son los mayores y no le tocaba discutirlo. Bueno, el abuelo seguro que les había contado algo acerca de los dientes, o tal vez estos eran de tribus americanas, de esas como los Pieles Rojas, los apaches o los otros. Y si no lo había oído igual, seguro que andaban por ahí, decorando con colores semejantes a los de sus caras los dientes que les salían de la boca y que les daban aspecto fiero de combatientes valientes y arrojados. Diente largo, al ataque. Era un anuncio que no se resistía a incluir en sus sueños, en esos recuerdos memoria que lo acosaban por todo lado. Juan Sebastián había sido siempre un poquito perezoso e indolente. Aplicaba la ley del menor esfuerzo a todo lo que tuviera que cumplir por obligación. Así era Juanse, como le decían sus amigos y hasta sus hermanas y su madre. Esta última solo variaba el apelativo y lo llamaba por su nombre completo y con diferente tono de voz cuando estaba enojada con él. Cuando sus travesuras habían rebasado todo lo permitido, cuando se portaba majadero con alguien de la familia y particularmente con sus hermanas. Ahí sí que el Juan Sebastián sonaba como su nombre, sino como insulto, un látigo aplicado en la mejilla. Tenía casi tanto temor a ese llamado como al dentista sacamuelas que le había tocado. Pero sentía que toda esa indolencia
se había ido a no se sabe dónde, tal vez al reino del nunca jamás, del que hablaban en los cuentos que le habían apasionado cuando era chiquito, esos que a veces volvían a su memoria cuando veía una película en el cine o en el DVD de su casa, y compartía con sus hermanas y primos el gusto por el Capitán Hook y hasta por Peter Pan, aunque eso no se atrevía a decirlo. No fuera que lo consideraran un involucionado pequeñajo, y eso él no quería y tampoco podía soportarlo. Las ideas parecían soldados que le asaltaban el cerebro y le llegaban cual flechazos mágicos que lo penetraban y acosaban sin dejarlo en paz. Indios dientes largos, estilistas dentales, dentaduras postizas, implantes sangrantes, caninos más grandes, como de perros con rabia o vampiros, dulces manos que lo atrapaban y no lo dejaban escapar hasta que les hiciera caso y tomara las ideas que se le ofrecían en bandeja de plata. Dientes, dientes por todo lado, dientes y más dientes, dientes largos y cortos, encías sin dientes, dientes sin encías, lenguas también, como de plantas carnívoras listas para atraparlo. Juanse fue hacia su dormitorio. Como era el más grande y el único varón de la casa, tenía ese privilegio. La computadora estaba en el escritorio cerca de la cama. En esos años finales de su educación básica y de inicio del bachillerato, tenía que hacer muchas investigaciones y Google se había transformado en su pana. Cuando le asaltaban las dudas y tenía que preparar algo para el colegio, allá recurría. Sabía googlear en la computadora. A veces se entretenía buscando otras páginas. Los juegos también se llevaban algo de su tiempo, y entonces se quedaba hasta la noche y hasta la madrugada. Su Facebook era uno de los más visitados, y el hi-fi le había servido para hacer un montón de amigos que debía entender todos los días si no quería correr el riesgo de quedarse out, es decir, fuera. Todavía no tenía un blog, pero estaba decidido a construir. Eso era lo que tenía que hacer si quería mantener su popularidad en alza. La cabeza le daba vueltas. Si no buscaba los dientes largos, seguro que alguien más lo haría. Así que es que tenía que darse prisa. Tenía que encontrarlos antes de que otro, al que le sugiriere la misma idea, lo hiciera. Diente largo, dentaduras que acosaban, danzas de tribu al lado del fuego, rondas en torno a algo que no veía, pero que sentía. Diente largo, la danza de los dientes largos, a los que se sentía que abrir la boca con pinzas para que pudieran comer. Tarea nada difícil para un diente largo. Pinzas construidas con los dientes largos de otros que ya habían muerto. Varias esposas dientes largos los ayudaban introduciendo granitos pequeños de vegetales, nada de carne. Eso era para los pequeños, los que no tenían todavía dientes tan largos que les impidieran masticar. Ya no tenía tiempos para blogs, jueguitos, hi-fi o Facebook. Se consideraba a sí mismo un investigador,
un antropólogo o un arqueólogo como Indiana Jones. Aquel personaje que le fascinaba, sobre todo cuando veía y reveía la película de la calavera de cristal, su favorita. Le había dado un poquito de miedo al comienzo, la primera vez que lo vio, cuando era un crío, pero ahora se reía del susto y de los grititos de sus hermanas cuando ponía el DVD en el aparato para verla una y otra vez. Manos a la obra. Le temblaban los dedos cuando apretaba las teclas una por una. La computadora se diluía en el aire y él seguía mirando. No podía ser. Los indios dientes largos que él había soñado en el sillón del dentista existían, de verdad. Lo estaban mirando allí desde la pantalla de su computador, como riéndose de él por haber por un momento dudado de su existencia. Volaban por encima de la cama esos pequeños indios salidos de Pleistoceno de la historia. Ah, le satisfacía haber prestado atención a las clases de historia de su profesora favorita. Los indios dientes largos lo contemplaban desde la cama, debajo de ésta, desde el tumbado. Parecían tener alas, pero no las tenían. Era solo su sorprendente agilidad la que les hacía dar saltos inverosímiles. Allí estaban, como burlándose de él, tanto los unos con dientes de sable como las morsas con dos dientes largos, como de 1 metro de longitud. Estaban allí, regodeándose con su comida marina, abriendo las almejas blancas que les gustaba tanto, con sus dos dientes que a manera de instrumentos, como cuchillos largos, les servían para darse un banquetazo. Parecían reírse con su dentadura balanceándose sobre su panza doblada, que se llenaba de almejas palpitantes. Juan se tenía los ojos abiertos como platos de sopa aguada, la que su mamá en ocasiones lo obligaba a comer cuando se enojaba. Y eso que a él a veces le gustaba la sopa, no como a Juanita, que se les ingeniaba para guardar los buches de sopa en la boca hasta que se le presentara la oportunidad para escaparse a botarlos. Lo que él no soportaba eran los pepinillos verdes, esos que se colocan en la ensalada y que tienen un olor y un sabor tan repugnante que los contaminan todo. Por eso tenía que guardárselos en los bolsillos de los pantalones en cuanto su mamá o la abuela daban la vuelta a la cabeza a la hora del almuerzo, para luego, con toda la repugnancia que le inspiraban, tirarlos en un basurero. Solo de la mirada alcahuete y brillante del abuelo no se escapaba. En ese momento los elefantes, los que saltaban de una pantalla, ansiosos también por hacerse presentes en ese cónclave de dientes largos, con sus cuernos de marfil pesados y brillantes, con su cabeza inverosímilmente grande, bamboleándose, y sus barritos característicos. Hacían trepidar los cristales de las ventanas, con todo el riesgo de que alguien viniera a fisgonear en su cuarto para adivinar qué o quiénes eran los causantes de todo ese barullo ensordecedor. Los elefantes caminaban retumbando, a pesar de que su tamaño estaba reducido a la escala de la habitación, y de los indios y morsas su aspecto era imponente.
Juan se masticaba el chicle muy aprisa, moviendo su mandíbula rapidísimo, producto de la expectación que todo eso le despertaba. No sentía, sin embargo, que a cada movimiento ágil de su mandíbula, milimétricamente, en cuestión de nanosegundos, también sus dientes crecían poco a poco, lo que le daba un aspecto en nada disonante con todos los extraños visitantes que lo rodearon. La verdad es que si bien Juanse no se daba cuenta de que sus dientes le crecían en forma prácticamente imperceptible, sí tenía esa sensación del llamado diente largo, aquella que, como le había explicado el sacamuelas, se produce cuando hay un proceso de periodontosis y que tenía que tratarse rápidamente. Y así se quedó con aquella sensación de dientudo que le hacía reír en medio de la preocupación, o como cuando su amigo chileno lo llamaba diente largo, después de sus excesos gastronómicos, porque a los dragones se los llama así. Y si podía considerarse un diente largo por su gran capacidad para comer, talento compartido con sus panas, los amigachos de la jorga. Hasta los lobos correteaban por allí, muy semejantes a los del libro del colmillo blanco, con el que Jack London había deleitado por décadas a miles, tal vez cientos de miles de lectores, y que le había sido relatado por su abuelo con lujo de detalles. El abuelo, la voz pastosa y sonora que le traía con la lupa de su imaginación todas aquellas historias fascinantes que lograban engatusarlos por largas semanas a sus hermanas y primos, como cuando les había hecho digerir toda aquella patraña del campo de aterrizaje de ovnis, de naves interplanetarias, allá en lo alto del cerro, que quedaba en la parte detrás de la casa de las afueras de la ciudad en la que vivían. Una historia que le había hecho temblar al pensar que efectivamente iba a encontrarse con marcianos de color verde y antenitas, a los que solo el capitán Moarlo, el abuelo, se podía oponer, ya que sus pequeñas fuerzas de teniente Perkov no se lo permitían. ¿Qué tiempos aquellos? Y no eran tan lejanos. Tal vez habrían durado más si la abuela, con su pragmatismo acostumbrado, no hubiera dejado por los suelos la historia, cortándoles que el tal campo de aterrizaje de naves espaciales era sólo una plataforma de cemento abandonada que el abuelo mismo había mandado a construir con la idea de colocar sobre ella unos tanques de depósito de agua que después se habían mostrado innecesarios. Así las cosas, cualquier historia que venía de la boca del abuelo tenía sus sospechas, pero eran unas sospechas llenas de deleite, como para poner agua en la boca y los pelos de punta en la base del cuello. Cabía la duda de si todo era producto de su portentosa imaginación o si había algo de verdad en ello. Y la duda era deliciosa. Les permitía crecer en medio de historias en las cuales las brujas y las hechiceras eran compañeras cotidianas, en las que poner los pies sobre la tierra era encontrarse con la dura y descarnada realidad del padre lejano, sin contacto con la familia, o peor aún, del sillón espantoso del dentista.
Juan se seguía fascinado con la evolución de lo que pasaba, los saltos de personajes, animales fantásticos desde la pantalla de su computadora. Era como si Google se esmerara en proporcionarle más y más ingredientes para alimentar su tesis, a la que no perdía de vista dientes eternos, recortables, acicalables, maravillosos dientes que lo librarían del tormentoso dentista sacamuelas y le darían la oportunidad a él de convertirse en el famoso, millonario, cotizado y codiciado primer estilista o esteticista dental. Ese temor primitivo le producía cosquilleos en el estómago y en el pecho. Las manos no le sudaban y eso era una suerte. De lo contrario, se habría podido pensar que era un cobarde y eso no, nunca jamás. Tampoco había aceptado que su madre sujetara la mano en la silla del dentista como hacía con las miedosas de sus hermanas. Él tenía miedo, pero se aguantaba, y seguro que Larisa suspiró, se habría sentido orgullosa de él. La habitación era un despelote. Estaba plagada de un gentío de dientes largos. Algunos se dedicaban a comparar sus extremidades marfileñas, las morsas, los elefantes, los indios de la tribu de los dientes de sable, los lobos, rugidores y colmilludos, hasta los llegados desde las tierras de los inuits, desde la costa canadiense ártica, de Alaska, de Rusia. ¿Qué distancia habían tenido que transitar para llegar hasta su lado? Para fortalecerlo en su decisión profesional que salvaría a la humanidad. El final de las garras de los dentistas y el comienzo de una nueva era, de una en la que toda la humanidad podría enorgullecerse de sus dientes largos, que la moderna tecnología permitiría recortar y decorar a su gusto. Hasta lo más pequeño, los dientes negros de Birmania estaban allí, mostrando sus encías semipeladas, donde si uno se fijaba con más detenimiento, tenían unos diminutos dientecitos pintados de negro, que a pesar de su estatura y tamaño, les daban un aspecto de ferocidad. Los dientes negros no habían querido faltar al conjuro de Juanse, transmitido por Google. ¡Qué poderoso instrumento! Pensaba Juanse en medio de su exaltación y aplastaba una y otra tecla para ser testigo del salto de un nuevo personaje o de un grupo de ellos a la escena que estaba viviendo. Dos morsas se batían en duelo. Sus bramidos eran terribles. La causante del combate, una morsa gorda y bigotuda, los contemplaba sentada sobre su barriga, con sus dos dientes larguísimos, a manera de armas, de ancestrales sables. Cómo combatían por llamar su atención y por quedarse con el premio que la hembra significaba. Los minutos pasaban sin que Juan se diera cuenta, hasta que alguien tocó la puerta y le hizo sobresaltar. Ya era la hora del almuerzo. El gentío llegaba y él tenía que ayudar a recibir y atender a toda la parentela. Usualmente lo hacía con gusto, pero no ese día, en el que toda la acción se centraba en su cuarto, convertido en guarida, en campo de batalla, en teatro de exhibiciones de los dientes largos. El toque
El toque de las teclas sirvió esa vez para que todos rápidamente fueran absorbidos por la pantalla, a manera de un agujero negro estelar. Se perdieron en ese infinito y dejaran otra vez la pantalla lisa, sin interés, sin vida, y a Juanse listo para abrir la puerta y salir con aire de normalidad. Si Larisa hubiera estado con él, seguro lo habría comprendido todo y habría sentido su mano reconfortante. Él, dispuesto a defenderla de los peligros, habría sido su campeón, su héroe, su salvador. De eso no le quedaban dudas. Así terminamos la lectura de este tercer relato de hábitos nocturnos y lecturas peligrosas. Tiene unas grandes ilustraciones igual. No sé si se pueden apreciar, pero este libro es fascinante. Más que nada, igual nos lleva a recordar todas esas historias o sueños que nosotros teníamos de niños en convertirnos en profesionales. Así que muchísimas gracias, Cristian Vinicio, un fuerte abrazo. Gracias por estar en el en vivo y a todos los demás igual gracias por compartir y estar presentes siempre en estas transmisiones. Es un gusto poder contar con ustedes. Esperamos seguir con más de estas lecturas. Agradecer muchísimo a todos los que están interaccionando, a los que ven también en diferido, un fuerte abrazo. Y así como en la historia también recordaba esos hermosos momentos cuando compartía con mis abuelos. Mi abuelo paterno se fue muy pronto y fue un dolor bastante fuerte porque de niña ya no tuve ese acompañamiento de él y se nos hizo difícil no tenerlo de forma presencial porque recuerdo que él nos consentía mucho, nos permitía jugar, nos inventaba también juegos y él construía esos juegos y las historias que nunca faltaron a la hora de compartir con nosotros. Así que lo extrañábamos mucho nosotros en casa y mamá, igual ella siempre con su rol de enseñarnos, de platicarnos, de tener historias, así como papá también. Y mi abuelito paterno, que finalmente siempre estuvo presente de una u otra manera y que ya los últimos 12 años prácticamente vivió cada uno de sus días con nosotros y a él le encantaba igual la historia. Entonces lo más lindo de él fue que nunca le nunca le inquietó usar un teléfono o una computadora. Más bien fue muy lindo saber que él se acomodó bastante a esto de la tecnología hasta cuando pudo tener su visión clara y leer. Y luego que leía sus historias, que nuevamente releía tanto la historia del tren que le gustaba mucho, la época de Eloy Alfaro, nos hacía preguntas para ver si comprendíamos o no todo lo que había leído. Y también él tenía muchas historias de su niñez. Él era de la provincia de La Suay, así que siempre hemos vivido en ese círculo en donde tuvimos mucho material de niños para imaginarnos tanto historias reales como también algunas mágicas que solían decirnos. Y de seguro en algún momento nos atreveremos a viajar
a los lugares que ellos nos mencionaban y que eran magia para ellos también, y en ese momento para nosotros cuando les escuchábamos contar las historias. Así que a mi abuelo Emilio Samaniego y a mi abuelo Juan José Quituizaca, gracias por darnos una niñez muy bonita, y también ya en la adolescencia, incluso en esta edad adulta, poder haber compartido con mi abuelo paterno mucho tiempo. Y con esto nos despedimos en esta noche. Esperamos seguir dando lectura a más libros de poesía o narrativa en la siguiente semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias por estar atentos.